Seguimos con el programa de conferencias. Elin Benjaminsen y Dinah Casey nos hablarán de una larga investigación que se ha concretado en el libro Collapse Mythologies, a Geofinancial Atlas, que acaba de publicarse con Spector Books y Page Not Found, y del cual también pertenece la pieza que se presenta en el vértigo de las imágenes, que es The Flora Hedging. Así que su conferencia nos pondrá un poco en el contexto de esta larga investigación. Ambas investigan desde hace diversos años en las conexiones entre el mundo de las finanzas, los flujos de dinero, los extractivismos y las cuestiones ecosociales. Es una práctica ensayística de carácter especulativo en el que buscan pensar en estas cuestiones de forma interrelacionada. No me extiendo más, les cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Thank you, Marta. Does this work now? Yeah? Muchas gracias, Marta. Can you hear me? ¿Se me escucha, verdad? Is this better? Yes. Ahora mejor. Thank you so much, Marta. Muchas gracias, Marta. And also the team. Gracias So al happy to equipo, be igualmente. here. Un placer What a estar joy aquí. to get to come to Tenerife, and Encantadas see de this estar aquí exhibition en Tenerife and y festival. disfrutar de We esta are estupenda excited and humbled to muestra be showing work y el in this festival. setting and get Es un to honor know other presentarles Tanzanian nuestro practices. trabajo y también Today descubrir we're el presenting de muchos our otros freshly artistas. released Estamos Collapse presentando Mythologies, a nuestra Geofinancial obra Mitologías Atlas, Colapsadas, el Atlas which is where the video Geofinanciero, work we're presenting here at the museum originally y es de emerged from, which donde also parte brought el about this trabajo de vídeo speculative genre original that que we're se está mostrando proposing, aquí en el Cli museo, Fi-Fi que or también Climate muestra Finance el Fiction. género especulativo que My name proponemos, is la Elina ficción financiera Benjaminsen, climática. and Soy I Eline usually explain Benjaminsen the approach of my y artistic practice explico habitualmente mi as that I make enfoque camera-based artístico photo money como una narratives, narrativa que sigue el and that my rastro del projects are dinero all mediante el uso attempts de la at cámara. observing Y the mis always proyectos se weird, centran often violent, and en mostly observar invisible, lo indeed invisible, immaterial, lo extraño, lo a spaces where menudo market violento, en fundamentalism, los espacios financialization, inmateriales and donde ecological crisis meet. hay una sinergia entre el Thank fundamentalismo de you mercado, la all. financiarización y la crisis This ecológica. is actually our first official Esta es nuestra presentation primera of this presentación 4-year oficial collaborative de este research. trabajo de colaboración durante And we've 4 been thinking años. of today as a Y kind of hoy testing ground. esto lo vemos casi como un We hoped the ensayo, book would be una here prueba. already. Esperábamos que So el you'll libro see mostly estuviese digital ya representations, aquí para que unfortunately. pudieran ver las representaciones But also digitales. some No lo scans of tenemos, dummies por along the desgracia. way. Y también escaneos de And we'll maquetas a lo largo del firstly take you through trabajo. our conceptualization, Vamos a hablar primero de la which is expanded from conceptualización. our introduction text of the book, Se recoge and en la transition to introducción taking del you libro through the different y luego chapters. les vamos guiando a lo largo de los We've decided capítulos. to really follow a script also for the translation. Seguimos un guión escrito también para And facilitar we have la so interpretación much to say. simultánea y es que tenemos After all these muchísimas 4 cosas years, we que also decir. need to Después de keep 4 it to años time. So, tenemos también que ceñirnos yeah, and my al name is tiempo Dana disponible. Casey. Yo soy I am Taina an Casey, artist working soy across artista, artistic research, writing, investigadora, editing, and graphic design. investigo sobre la I escritura, la often use edición, essayistic diseño approaches to gráfico, draw sigo un connections enfoque between ensayístico different realms, para conectar ecology and diferentes finance, ámbitos, bodily and earthly ecología y extraction finanzas, and extracción reproduction and corporal, property, terrestre, attempting to reproducción, create visual propiedad, languages so we can think generando about un multiple lenguaje things at visual once. para I also teach interpretar editorializing diferentes research to estímulos al MA mismo tiempo. Y students at también the Critical enseño Inquiry Lab in the Netherlands. editorialización, investigación We editorial will a start estudiantes de reading máster from en the la Critical introduction. Inquiry Laboratory en los Países Bajos. Y empezamos con la introducción. El mundo de las finanzas tiene sus propias ecológicas. Los hectocornios ofrecen píldoras venenosas a los gigantes y las ballenas llevan a los polluelos, empresas incipientes a la luna. Los toros se esconden tras las vallas, mientras que los osos desaparecen en oscuros estanques y se entrelazan en cadenas de margaritas.
Nuestro libro ahonda en la esfera de las finanzas con el argot financiero de los corredores de bolsa, de otros profesionales en las finanzas, y se hunde en el Geofinancial Lexicon de Sami Hamana, editado con Jack Clark. Hamana recaba términos que aluden a la materialidad de las finanzas, lo que ella llama la geofinanza, y se deriva del glosario en línea del Financial Times. Ella también ha sido una socia activa en este proceso y ha contribuido al ensayo The Clear Glitch y es coeditora de las secciones del léxico. Nuestra publicación amplía su léxico inicial y es una curaduría diferente a la versión inicial, a su versión inicial. Nuestra colaboración entre las dos empieza con la observación del lenguaje vernacular que proyecta un paisaje que es real y misterioso, oculto, extraño. Y todos los términos financieros tienen su propia interrelación intrincada, misteriosa y a menudo caótica. Y vemos que la ecología emerge, aunque la funcionalidad de este ecosistema parece extraño e ilógico. Las estrategias y las imaginaciones del sistema o las historias de creación del fundamentalismo de mercado pues surgen a la luz. Los gatos muertos rebotan en el mercado global, los patos cojos carecen de liquidez mientras deambulan por tierras calcinadas y los hacedores de lluvia derraman sangre con sus manos de diamante. Estos términos hacen referencia al mundo ecológico, al de las finanzas. Detectamos historias mitológicas, pero también con violencia extractiva y colonialista. Se dice que la razón por la que el argot financiero es oscuro es porque intenta disipar el interés público y que el lenguaje es uno de los muchos mecanismos oscuros, ocultos de las finanzas. Este libro refleja el lenguaje vernáculo que utiliza un grupo secreto de fábulas, de moralejas, de costumbres. Con lo cual nos preguntamos, ¿cómo se ve a sí misma en las finanzas? Lo que hemos intentado hacer es conjurar este término y, en cierta manera, construirlo, aunando las terminologías en un sistema, como bloques de construcción, pero al mismo tiempo, de manera consciente, queremos que se derrumbe ese muro, porque las finanzas se pueden imaginar como una entidad separada, externa, algo fuera de nosotros, pero lo que intentamos hacer es moldearlo en un paisaje que se pueda percibir con referencias de fantasía y no podremos nunca distanciarnos de cómo funciona, pero nos interesa ver cómo nos vemos afectados por las finanzas de manera inextricable y en ese proceso queremos subrayar que es algo en gran medida fabricado. Nuestro sistema de mercado actual se plantea como inevitable y se arroga como algo natural. Se sugiere como un orden coherente de la sociedad. Con esa lógica somos homo economicus, calculadores y egoístas. Y este libro rechaza esa lógica y pone a prueba la naturalización del mundo artificial. A día de hoy, los mercados financieros son casi invisibles, pero precisamente en ese espacio se toman las decisiones que condicionan la materia ecológica y cómo se extrae, procesa, produce, vende, compra, cómo se transporta. Cómo hablar de esos procesos imperceptibles que al mismo tiempo tienen tanto impacto, como siquiera señalarlos. Creemos que invertir en la comprensión del mundo financiero, invertir en sus lógicas escondidas, mecanismos internos, es fundamental para determinar las causas de raíz y las respuestas a la crisis ecológica actual. Por eso intentamos detectar los errores en las historias de la creación de los mitos económicos.
es como han moldeado nuestro mundo, nuestras ecologías mundanas. Para nosotras, el estudio de estos cuentos populares financieros es un recordatorio de que puede haber otros guiones, otras economías. Entonces, lo que hemos intentado hacer es generar un atlas de las geofinanzas, sabiendo que un atlas es una herramienta de la ciencia modernista para establecer normas sobre cómo se perciben los fenómenos naturales, cómo se representan, cómo se describen, mientras que un atlas geográfico señala la materialidad de los lugares. Un atlas científico funciona de manera diferente, como si puede ser un compendio que nos enseña lo que merece ser visto y cómo verlo y cómo se taxonomizan cosas que somos incapaces de categorizar, algo que se debe cuestionar con ese enfoque colonial inherente. Intentamos darle ese formato forzoso y artificioso al lenguaje de las finanzas. El atlas y sus capítulos reflejan un mundo funcionante con su propia flora, fauna, anatomía, elementos, leyes de la física, paisajes, interacciones. Sin embargo, el ecosistema que se refleja no es saludable. Se lanzan hechizos y encantamientos, a menudo con malicia. Nos vemos interpelados por defectos inconexos, fabulaciones, engaños. Nos proponemos desestabilizar estas ilusiones del capital. Lo que hacemos es desentrañar el seto, el hedge, el calamar vampiro, el ectocornio, el cisne negro y la hora bruja. Residen en este mundo como flora, anatomía, fauna, hechizo y encanto. Nos sumergimos en la historia de esos términos, creo que tenemos 400 en total, desentrañando visualmente sus mitologías y etimologías. E intervenimos con nuestras propias opiniones. A partir de los términos los definimos de otra manera. Desenmascaramos su lenguaje seductor, horrífico, y nuestras perspectivas a menudo señalan la materia terrestre, de dónde se han extraído los términos, y revelando su violencia, su racismo, su origen colonial, exhibiendo las intersecciones inseparables entre los mercados financieros y el colapso ecológico. El ensayo visual es un aspecto importante del libro. Desde el punto de vista editorial, gráfico, fotográfico, cada vez que destapamos un término, inventamos un lenguaje visual, una composición consciente de diferentes elementos. Las imágenes se constelan, componentes contemporáneos de la industria del petróleo conviven con las partes corporales del calamar vampírico, o la historia de la Casa del Unicornio se acompaña por las patentes de las startups innovadoras, como ven aquí. Generando sinergias entre los registros mitológico, ecológico, financiero. En cada página queríamos que todo esto aconteciera al mismo tiempo, que la historia conviviera con el presente, con la historia violenta, con el presente violento y también con el colapso actual. Cada uno de los términos se vincula a una actividad o entidad financiera contemporánea y que tiene un impacto feroz en la injusticia social terrestre, los paraísos fiscales, los fondos de inversión petroleros, los grandes ectocornios del club de unicornios, los mercados de carbono, los mecanismos de compensación de las emisiones de carbono, bases de datos que reflejan las realidades financieras, pero que también asientan esas realidades financieras, enmarcando esos ensayos visuales en esas realidades. A lo largo del proceso,
En este proyecto nos centramos en el género de la ciencia ficción y de la ficción climática más reciente, por ejemplo, a la hora de generar narrativas o escenarios que critican o comentan la sociedad contemporánea. Y aquí lo que hacemos es algo diferente. Lo que empezó casi como una broma durante nuestras sesiones de colaboración, tarde, de noche, pues terminó gestándose en un género, la ficción financiera climática, que también define nuestro trabajo y nuestras intenciones y la de otros artistas, con lo cual trabajamos en torno a una definición. Ese CFFI en inglés, esa ficción financiera climática, es un género que aborda la crisis climática y las finanzas. La ciencia ficción y la ficción climática muestran imaginarios futuros. Son ficciones financieras documentadas que, aunque llamamos ficciones, existen y son ficciones que no hemos escrito nosotros y que tienen un profundo impacto en la vida y en la ecología, en la Tierra. CFFI tiene como objetivo detectar, documentar y narrar los encuentros a menudo bizarros, violentos, entre el fundamentalismo de mercado y el cambio climático. Insistimos que la crisis climática y las finanzas no son entidades separadas, pero nunca podrán encontrarse. No pueden existir la una sin la otra. Y hemos constatado que trabajamos en torno a este género en nuestro trabajo previo, sin saberlo. El ELIN trabajaba con el comercio de alta frecuencia, los mercados de emisión, ejemplos de finanzas inmateriales, de pensamiento mágico financiero. Y yo he trabajado en torno al cambio climático, la propiedad, la financiarización de la fertilidad, y mi investigación académica también ha abordado la explotación de la extrema derecha, de la duda, de la magia y el riesgo en relación con la visualización de la crisis climática. Y este libro, por supuesto, es un atlas de diversas ficciones financieras climáticas. Primer capítulo. Vamos a pasar revista a cada uno de los capítulos. El primero, tierras. Lo que configura el escenario de este reino son las tierras que encontramos. Entramos en regiones terrestres. Son, de alguna manera, paisajes agotados, yermos, cuencas polvorientas, tierras calcinadas, distritos más allá de lo que es visible o conocido, zonas industriales llenas de parques de hormigón y cambios abruptos en bancos, precipicios fiscales. Definición, las tierras. Banco, un banco, una institución financiera con autoridad para aceptar dinero depositado por los clientes para su ahorro o inversión, para pagarlo cuando sea necesario, conceder préstamos con intereses y cambiar divisas. Esa etimología se remonta a la época del inglés medio como una descripción de un montículo natural o una pendiente de tierra, a veces bordeando una moza de agua. Siguiente capítulo, flora. En el capítulo de la flora, identificamos lo que crece y lo que se cultiva, lo que se poda. Vemos cadenas de margaritas fraudulentas, contratos infinitos de hoja perenne, el astroturfing, que son estrategias engañosas, capitales semilla, bestias ilusorias, crecimiento que se cultiva de manera agresiva, y las actividades de cobertura, las hedging activities, son las más prevalentes. Nuestra investigación en torno al término hedging, que es una estrategia financiera de gestión del riesgo, culmina en una instalación multimedia que combina trabajo de vídeo, impresiones y muestras reales de hedge, que en inglés es seto también. Y así se genera el contenido del capítulo. Aquí exploramos el hedge, el fondo especulativo de cobertura, o el seto, como un lugar botánico donde vemos una propiedad financiera, jurídica, terrestre,
El vídeo lo pueden ver en la exhibición aquí en el TEA. Cuando empezamos a estudiar el término hedging, cobertura, en 2022, nos llevó casi de manera instintiva a la calle más cara en los Países Bajos, la Koninginlaan en Wassenaar. Yo empecé a fotografiar los setos que delimitan las propiedades de gran valor en búsqueda de una entrada a este término, una puerta de entrada, y descubrí estas propiedades que se mencionan en el Consorcio Internacional de Investigación Fiscal, en los archivos de paraísos, y me empecé a imaginar esos setos como umbrales entre estos dos reinos de riqueza y propiedad protegidos. Y fuimos mucho más allá de la metáfora. Bueno, eso dio lugar a una investigación sobre un grupo que se llama Los Cavadores, un movimiento del siglo XVII que arrancaba los setos. Esos setos se utilizaban para reforzar los límites de la propiedad privada y para desmantelar el bien común, los bienes comunes. Entonces, ¿cómo podemos observar esas barreras protectoras como personas de fuera, sino cómo implicarnos físicamente en su realidad material? Nosotros pusimos nuestros propios cuerpos en contacto en el juego con los setos, los fondos reales de los gestores de fondos en cobertura y los evasores fiscales holandeses de esta zona. Fuimos a sus casas, tomamos muestras botánicas, pasamos tiempo con esas esquejes, identificándolos, propagándolos, comprendiendo esas especies de setos como la tuya, bacata, taxus y otros. Esas especies nos transportan desde un rico suburbio de Países Bajos, las Bermudas, las Islas Caimán y Malta, los paraísos fiscales. El resultado de todo ello fue un vídeo del robo del seto, de los fondos. Narraba las paradojas legales de los paraísos fiscales frente a nuestro acto ingenuo de supuesto robo. Porque es absurdo de que la evasión fiscal siga siendo legal, mientras que tomar un simple esqueje de un seto no lo es. Y bueno, el guión iba entrelazando las mitologías absurdas que se esconden detrás de los nombres de las empresas, los setos como umbrales a los paraísos fiscales y la violencia climática. Y documentar ese robo, la mundanidad verde de Wassenaar, de ese pueblo, que se convirtió en el material visual para nuestra narrativa. Se convirtió en un documental sobre la igualdad social y para nosotros nivelar un seto, según los cavadores, ese movimiento era nivelar la distinción social. Siguiente capítulo, aguas. Ahora vamos a sumergir los pies en masas de agua de diferentes temperaturas, pantanos, charcos ciegos, charcos oscuros, las liquidez se concentran, los activos se congelan y los fondos se hacen agua-nieve, o sea, lo que llamamos Cajave. Las aguas fluyen offshore, en alta mar, cerca de la costa, en la zona intermedia, pero nunca hay efecto goteo con ese agua. Siguiente capítulo, anatomía. Aquí nos ocupamos de las extremidades de los órganos, otros componentes del cuerpo. Se derrama sangre, se desechan cuerpos. Hay manos de diamante, ojos láser, hay colas largas. No son esenciales para el ser corporal, pero desempeñan un papel muy importante en sus operaciones. Cuanto más posee una entidad, más monstruosa y caótica. Estos órganos, estas extremidades y fluidos corporales no son beneficiosos. Bien, la definición en la anatomía de la palabra corporación. Corporación es una forma jurídica específica de organización de personas y recursos materiales con el beneplácito del Estado con el fin de realizar actividades comerciales. La etimología de la palabra viene del corpus, cuerpo, que son personas unidas en un cuerpo con algún propósito. La asunción de un cuerpo para encarnar o crear o dar forma a un cuerpo, para un todo compuesto por partes unidas. Corporación.
Bueno, ahora tenemos el ensayo visual en anatomía. Vamos a hablar del calamar vampírico. En el siguiente capítulo hemos diseccionado las extremidades, los tentáculos del calamar vampírico. Se mitifica como la corporación o las preocupaciones financieras específicas, pero también es un estado de ánimo general, es un sistema opresivo que lo encapsula todo. Y se parece imposible escapar de sus garras. También se ve como un parásito abstracto que lo abarca todo. Es uno de los pocos términos despectivos del libro. Fue acuñado por el periodista Matt Taibbi. En 2009 escribió: lo primero que debes saber sobre Goldman Sachs es que está en todas partes. El banco de inversión más poderoso del mundo es un gran calamar vampírico que envuelve el rostro de la humanidad y clava sin piedad su embudo sanguinario en cualquier cosa que huela a dinero. Pero hemos descubierto que la iconografía de los cefalópodos vampíricos existía mucho antes de la crisis de 2008. En el siglo XIX se utilizaba para referirse a la extracción de combustibles fósiles en dibujos satíricos de periódicos que criticaban a Standard Oil, que era la primera empresa petrolera de Estados Unidos. Se vio obligado a dividirse por el gobierno estadounidense por su monopolización, imagínense. Pero luego logró dividirse en partes más pequeñas y renacer a través de muchas de las grandes empresas de combustibles fósiles que operan en la actualidad. Los calamares vampíricos más grandes de la actualidad pueden identificarse gracias a Taibbi y sus críticas al fondo de inversión Goldman Sachs, que nos llevan en la dirección correcta. Volvemos al calamar vampírico original, nos fijamos en Rockefeller y su empresa Standard Oil. Rockefeller fue pionero en el uso de gestos filantrópicos para asentarse en el poder y para utilizar la buena voluntad social hacia las empresas. Y algo que puedo reconocer, porque yo vengo de Noruega, como artista noruego, financiada por el gobierno, pienso mucho en las implicaciones del petróleo en mi existencia y mi práctica artística. El modelo socialdemócrata noruego de mantener todos los excedentes de la extracción de petróleo en la plataforma continental para el gobierno, y de esa manera pueden constituir una parte significativa de los presupuestos del estado de bienestar. Y eso ha dado a Noruega un lugar muy singular en la escena política mundial como nación petrolera benefactora. Es una posición muy naturalizada dentro de Noruega, integrada en la identidad nacional. Y, por supuesto, muchos políticos han afirmado de que el petróleo noruego es algo de manera más puro, más limpio que otros petróleos. Que Noruega era un país muy pobre antes de que se descubriera y se extrajera el petróleo, lo cual tampoco es del todo cierto. Y ese tipo de mitología es esencial para poder vincular la identidad nacional a la industria de los combustibles fósiles. De hecho, eso ya era así desde la aparición inicial de los combustibles fósiles en los 1970. Las plataformas petrolíferas recibían nombres de la mitología nórdica, de los cuentos populares, los héroes nacionales. Y es una coincidencia, es una casualidad decir que la primera persona que habló del monstruo marino calamar, el kraken, en la costa noruega, es también la primera persona que teorizó sobre la existencia de petróleo. El obispo danés Pontoppidan dice: es de esperar que en el mar, al igual que en la tierra, existen algunos ríos que fluyen de petróleo, o arroyos de petróleo, nafta, azufre, otros jugos bituminosos y aceitosos. Y ese aceite, ese petróleo, luego se extrajo y más tarde su excedente se invirtió en las finanzas mundiales. También tenemos el Fondo el Fondo de Pensiones Global del Gobierno, que se llama Oljefondet, es el mayor fondo de inversión del mundo. Y lo que vemos
en el capítulo la información que procede de las investigaciones financieras de la ONG alemana Urgewald y nombra los mayores inversores en combustibles fósiles del mundo. La siguiente contribución, Amy Bright analiza las historias del calamar vampírico, el banco zombie. Su investigación académica se centra en cómo la ansiedad financiera se puede interpretar a través del prisma de la ficción gótica. Siguiente capítulo, la física, que puede entenderse como las entidades relacionadas de la energía y la fuerza. En este capítulo vemos que el mercado se liquida, absorbe, desinfla, se desploma, se hincha, se derrite, tanto al alza como a la baja. Y los precios lo que hacen es fluir, dan lugar a un equilibrio fabricado. Para mantenerse a flota hace falta liquidez. Los auges se desploman, las burbujas estallan. Es un espectáculo caótico que retrata el liberalismo en el mercado como un sistema de fuerzas naturales e inevitables, que es a la vez incontrolable, entrópico, destructivo, pero a la vez coherente, racional y previsible. Próximo capítulo, fauna. Aquí nos encontramos con los habitantes que deambulan por estos territorios. Los toros sin osos prosperan, los osos sin toros fracasan, y los jabalíes salvajes olfatean a los que muerden los tobillos. Encontramos personajes, criaturas, agentes, instituciones. Todos son seres con voluntad propia, tanto reales como sobrenaturales. Tenemos los gnomos de Zurich, que guardan en secreto la gallina de los huevos de oro, y los unicornios son perseguidos por ángeles de los mercados. Definición en fauna, en la palabra oso, bear. Un bear de mercado bajista es un inversor que anticipa una caída del valor en el mercado y actúa en consecuencia. Por ejemplo, vendiendo acciones a descubierto, vendiendo acciones, hacer ventas cortas y anticipar una caída, una bajada, se llama bajista o bearish, lo contrario de bullish, que es alcista. Y aquí vemos una estatuilla de un toro y un oso luchando por la dominación del mundo. Eso viene de una tienda de creación de oficinas online. Al inicio de la colonización del norte de California, en los años 1800, los osos eran muy comunes. Había más de 10.000 ejemplares. Y los colonos los veían como una amenaza. Los cazaban intensamente. Algunos fueron capturados enfrentados a toros europeos en luchas mortales. Y oso pardo de California está hoy en día extinto. Ahora pasamos al ensayo visual en fauna. Ectocornio. Es una bestia de cuento de hadas que ha traspasado los límites de la ficción para convertirse en una especie de mitología delirante del mercado privado. La empresa unicornio se valora en unos 1.000 millones, que se ve como un salvador tecnológico indómito, raro. Su poder viene de quien logra invertir temprano, antes que los demás. Y estas empresas, startups, suelen comenzar con alto riesgo y apenas ingresos, a la espera de ser cazadas por inversores privados que quieren inflar su riqueza futura imaginaria. Luego tenemos el ectocornio, valorado en 100 veces más que un unicornio, 100.000 millones. Luego tenemos el decacornio, 10 veces más que un unicornio. En el momento de nuestra investigación, en el año 2023, solo 3 empresas alcanzaban ese estatus de ectocornio. Suenan fantásticas, pero sus consecuencias son muy reales. Pueden moldear la opinión pública, como ByteDance, conocida también como TikTok, SpaceX, que alimenta el deseo de colonizar Marte, o tenemos Shein, que fusiona la inteligencia artificial con el comercio minorista para crear cadenas de moda ultra rápidas, fast fashion, que es una empresa textil de China. Yo creo que a estas alturas OpenAI ha conquistado la lista también. Y estas empresas son perseguidas de forma muy agresiva por su promesa tecnológica.
Y nos anclamos nosotros por esta lógica de caza, ¿no? Tratando a estas empresas como criaturas raras y las situamos dentro de un ecosistema visual y narrativo. Este capítulo se centra en el frenesí de las patentes. Así vemos un denso campo visual que hace ver cómo se utiliza la propiedad intelectual como arma. Y estas patentes no son solo protecciones legales, sino que ayudan a mantener el dominio de los mercados. Siguiente capítulo se titula Elementos. Estas son las sustancias básicas que componen la materia. No pueden dividirse en partes más pequeñas, ni se puede transformar en otra cosa. Oro, salario, fuego, monedas muertas, FIRES, independencia financiera y jubilación anticipada, por su acrónimo en inglés. Y la excepción es el crédito carbono, que se transmuta en apropiación de tierras y acaparamiento verde. Siguiente capítulo, hechizos. Un hechizo sugiere una acción, una fórmula verbal, una técnica manipuladora. Se corta el salami. Las gemas, piedras preciosas se extraen y se venden, se revenden las tierras. Hay intercambios atómicos. Tenemos frases hechas, frases semilla. Tenemos engaños de crecimiento sostenible con promesas de que el carbono podría compensarse hasta alcanzar el fantástico cero neto. Para evitar adquisiciones hostiles se aplican repelentes de tiburones, se tragan píldoras venenosas. Y dentro de este capítulo tenemos el ensayo visual que se titula Cisne Negro. Consideramos este animal, cisne negro, como hechizo, por eso no figura en la sección de fauna. Es un significado filosófico occidental y representa un acontecimiento impredecible, tan impactante que reorganiza por completo un sistema de conocimiento. En el mundo de las finanzas, el término fue popularizado por Taleb. Argumentó que los eventos del cisne negro no se pueden predecir, pero siempre se deben asumir. Él llama una gestión de riesgos exhaustiva, aconsejando a los sistemas que protejan el statu quo y los intereses que se benefician de él. Pero, mientras que las finanzas tratan al cisne negro como lo desconocido, lo inimaginable, por supuesto se trata de una ave acuática muy real, procedente de la llamada Australia. Tengo una conexión muy personal con estos animales. Pasé mi infancia viviendo en un barco rodeado de estos cisnes en este río. El río se llama Swan River o Derval-Yerigan en Borlu, que se encuentra en las aguas y las tierras del pueblo Whadjuk Noongar, que siguen siendo los custodios tradicionales de lo que se conoce hoy como Perth, en Australia. En este río, el río Swan, es donde los exploradores holandeses encontraron por primera vez los cisnes negros durante sus viajes coloniales. Para ellos, los europeos, para los holandeses, eso supuso una ruptura epistémica. En la Europa medieval se creía que los cisnes negros no existían. Para nuestro imaginario occidental, el único cisne conocido era el blanco. Los europeos simplemente nunca habían visto un cisne negro. Me mudé a los Países Bajos a la temprana edad de 9 años. Tengo ascendencia holandesa, irlandesa, y este libro para mí era una forma de reflexionar sobre Australia, los Países Bajos y el legado que conecta estos dos lugares. El cisne negro se conoce en lengua noongar como Mali y tiene un profundo significado espiritual y cultural para este pueblo. Y quiero expresar mi agradecimiento al anciano Jerry Hayden por concederme el permiso para hacer referencia al cisne negro y a sus nombres. Y a medida que el colonialismo británico ocupaba estas tierras y sigue explotándolas, el cisne negro ha sido mercantilizado, apropiado, transformado en la cultura occidental como un símbolo de rareza, misterio o de lo desconocido.
Y ahora lo que se conoce como Australia en los mapas fue algo imaginado por los europeos mucho antes de que cualquier europeo la pisara, desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Los mapas describían la Terra Australis, o la Terra incógnita, desconocida, como un continente hipotético al otro lado del mundo. Los europeos lo imaginaban como las antípodas, literalmente los antipiés, los pies contrarios, y poblaban esas tierras con toda suerte de criaturas fantásticas. Era una manera de darle sentido a lo desconocido, pero cuando llegaron los europeos, en lugar de encontrarse con criaturas con los pies del revés, se vieron un paisaje lleno de vida con, entre otras criaturas, cisnes negros, que los conocía el pueblo en lugar durante generaciones. En 2022 visité de nuevo este lugar, paseé a la orilla del río Swan de Ranjerigan y me fijé en los lugares de cría. Y paseando se pueden ver cisnes negros que han sido adoptados como emblema del estado de Perth. Se prodigan en la bandera del estado, en el escudo de armas, emblemas y para toda suerte de uso público, oficial, señalando una identidad, un orgullo, una autoridad regional. Ven aquí esta muestra. El capítulo analiza todas estas capas, las imágenes históricas de este ave autóctona indígena, los mapas especulativos de la tierra incógnita, los anuncios extractivos de Shell, que promueve la exploración de Australia y hace referencia a la tierra incógnita como manera de mapear el futuro y una variedad de modelos de catástrofe. Y la manera en que la Australia desconocida fue imaginada o cartografiada, los modelos catastróficos intentan hacer lo mismo. El riesgo climático futuro es cartografiado desde el punto de vista especulativo, pero el objetivo de la cartografía no es proteger las vidas o los ecosistemas, sino cuantificar y restaurar la propiedad mediante mecanismos de seguros financieros complejos, una manera de sacar beneficio del cambio climático y mantener el status quo. Se podría decir que en lugar de tener la extracción de combustibles fósiles para prevenir la volatilidad del clima, los riesgos se financiarizan. Y es importante subrayar que la crisis ecológica no se presenta en este ensayo visual como un evento de cisne negro. No es algo que se deba negar o en lo que se deba dudar. Es más bien una certidumbre en evolución. Y este ensayo rastrea cómo la historia del ave y el uso del término se vincula a la destrucción colonial de los ecosistemas, estrategias financieras que se arrogan gestionar lo desconocido sin poder responder a la realidad cada vez más grave y conocida del colapso climático. Y esto se suma a la lista de los bonos catastróficos que se mencionan también en el capítulo. Seguidamente tenemos el extracto de un texto de Alexis Wright, una novelista. Es un extracto de una novela de ficción ecodistópica. Este libro nos dio el permiso, la autora, para publicarlo, y en su novela especula sobre cómo podría ser la vida de los aborígenes dentro de 80 años en un ecosistema radicalmente alterado por la extracción continua. El escrito de Wright habla del avistamiento de cisnes negros en una zona de Australia que no es su hábitat habitual debido al cambio climático. Y esta obra sitúa este retrato del cisne negro en un continuo, desde el pasado fabulado, la Terra incógnita, pasando por el presente financiarizado, la Terra incógnita, pasando por el futuro, la Terra incógnita, pasando por el presente fabulado, la Terra incógnita, pasando por el presente financiarizado, 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 la Terra inc
hasta un futuro ficticio que se siente cada vez más real. Maria Storli, periodista, economista social y exdirectora de Rethinking Economics de Noruega, contribuye con su ensayo El atraco faustiano a cómo la crisis climática está forzando el resurgir de las narrativas erróneas del mundo financiero y cómo estos mitos nos están llevando a cambiar nuestra capacidad democrática, por lo que en el mejor de los casos es una ilusión. Siguiente capítulo, encantamientos. Y casi estamos llegando al final. Encantamientos, espacios de tiempo y estados del ser. Si los hechizos son acciones y tácticas, entonces estar encantado es estar en un estado manipulado, cuyos efectos suelen durar más tiempo. Estamos inmersos en tulipanes, pancetas de cerdo y espíritus animales. Pueden sufrir la maldición del efecto cuerno, firmar un pacto de muerte, una hipoteca, o pasarse su juventud a los 20 o a los 30 en una autoexplotación excesiva con la esperanza de jubilarse pronto. Se organizan circuitos de pollos de goma y carreras de ratas. Puede ser que se ganen la vida con ello. Ensayo visual sobre los encantamientos. La hora bruja, en términos financieros, significa la última hora de negociación del tercer viernes de cada mes, cuando vencen las opciones, las acciones de futuros y los índices bursátiles. Un capítulo que incluye un relato corto de ficción, escrito por mí, inspirado por los mercados de futuros de materias primas, que es la especulación sobre productos reales y materiales como el oro, el petróleo, el ganado, el desayuno, el zumo de naranja, concentrado, congelado. Y en este caso nos centramos en la panceta de cerdo y la mística asociada a este tipo de comercio en la imaginación de la cultura pop. Nuestra protagonista, un corredor de bolsa, se ve obsesionado por el recuerdo de una masa de tocino crudo. Y la historia comienza así. 300 pancetas de cerdo estaban frente a su casa por la mañana después de la hora bruja. Montones de carne acumulando polvo de la calle a la luz de las 7 de la mañana. Seguimos la investigación para dar con una materia prima completamente inmaterial en las finanzas, la inversión verde, una con la que no tenga que encontrarse físicamente en carne y hueso. La narración se basa en relatos de corredores de bolsa que han cometido el error de no cerrar, es decir, de olvidar vender a tiempo los productos sobre los que especulaban en la hora bruja, cuando vencían esos contratos de futuro. Y entonces, cuando se producen las entregas físicas, sus especulaciones ya no son números, sino que ahora aparecen físicamente de manera realmente inquietante como las entidades materiales que siempre han sido. Ya no son futuros de panceta de cerdo, sino panceta de cerdo delante de su casa, la representación material real de los objetos de sus especulaciones. La grasa restante había dejado marcas oscuras en el hormigón, como la baba viscosa de caracoles cebados. La historia gira en torno, quizás presagia el texto de Sami Hamana, Clear Glitch, que sostiene que es peligroso entender las finanzas especulativas como algo inmaterial. No se trata solo de corredores de bolsa en traje, jugando con números, sino en realidad mueven materia. Este es el momento del libro donde quizás se plantea la pregunta más acuciante. ¿Cómo podemos empezar a ver las geofinanzas? Sami se pregunta si quizás los errores ocasionales y los fallos estructurales de los mercados financieros pueden indicarnos el camino correcto. Último capítulo, el 10º. Cielos. En los cielos financieros, el horizonte se utiliza para medir el tiempo en función del rendimiento. Los cielos azules son señal de engaño, una mercancía presentada bajo falsas pretensiones. Las nubes se explotan para obtener criptomonedas, las inversiones son absorbidas por agujeros negros y las acciones se inflan con la llegada de malas noticias.
Muchas gracias por su escucha. El libro estará disponible en librerías pronto en todo el mundo, publicado por Spectral Books y Page Not Found. Gracias por último a Sami Hamana por su confianza y a Jack Clerk por permitirnos adaptar su inicial investigación etimológica, sus entradas en el léxico geofinanciero, Centro Nacional Audiovisual de Luxemburgo, Min Piot, Mary, Amy, Alexis, Sami, tanta gente, Pietruik, por verificar los datos financieros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta charla tan rica, tan intensa, tan generosa. Tengo algunas cuestiones que me encantaría compartir con vosotras, pero quizás la palabra al público, si alguien tiene algunas preguntas o comentarios para compartir. Yeah, thank you. That was super interesting, and I wonder about this magic world that's been. Me he preguntado por ese mundo mágico creado, al menos a través de la terminología. ¿Por qué piensan que es así? ¿Por qué el mundo financiero suele utilizar ese tipo de terminología ahí? ¿O habrá algún tipo de alternativa? Sí, la segunda parte de mi pregunta es, ¿han intentado colapsar esa mitología de alguna manera? Pero no corren el riesgo de añadir más, de prolongarlo. Bueno, ¿qué piensan? Para intentar dar una respuesta a la primera parte de la pregunta, ¿de dónde viene esa terminología? Quizás se trata de la misma oscuridad en la que se estima. Hay tanta obstrucción que no sabemos exactamente cómo podemos hablar de todo lo que pasa en el mundo financiero. Hay un deseo de agarrarse a algo físico, real, porque ¿cómo podemos emplear palabras? ¿Cómo podemos hablar, expresar? Sí, otro aspecto muy importante es que, desde luego, nos centramos en un comisariado muy concreto del uso de esas palabras, de la organización de las palabras. Hay otras palabras que no son tan extravagantes, con menos florituras, claro. Pero sí, nos preguntamos por qué hay un uso tan imaginativo de las palabras. Llama la atención. Y creo que tiene que ver con la necesidad de contar cuentos. Sí, y quizás para responder a la siguiente parte de la pregunta, ha sido un periodo tan largo y difícil para nosotros, intentando dar forma a tanto material. ¿Cómo podemos no solo romantizar el mundo o este mundo? Teníamos la primera versión del lexicón geofinanciero, que era una recopilación de términos y de palabras. Era maravilloso. Para empezar, reflejaba tu trabajo, reflejaba nuestra colaboración, pero también hablamos de la posibilidad de entregar ese documento a un estudiante de economía en el futuro.
de esa manera crear una especie de interacción entre nuestro trabajo y el estudio de la economía. Y quizás podríamos pensar en la creación de una literatura financiera de alguna manera. O la alfabetización financiera. Sí, se define de esta manera. Tenemos tal imagen, pero hay mucho más detrás de las imágenes. Intentamos desentrañar el significado de las imágenes y de las palabras. Podemos, de alguna manera, crear esa alfabetización financiera. Y podemos utilizar la misma forma de repensar otras economías, otras formas, porque hay tanta violencia detrás que tenemos que abordarlo de manera constructiva. Había otra parte de la pregunta, ¿verdad? Sí, otra pregunta sobre el riesgo de repetir la misma mitología en lugar de romper con la mitología establecida. Pero sí. A mí sí me gustaría, a raíz de lo que acabáis de comentar, la importancia de la interconexión de la información, ¿no? Las finanzas siempre tienen esta cuestión de estar en el secreto, en la información compartida solo por unos pocos, ¿no? Sin embargo, me da la sensación de que en vuestro atlas no se trata tanto de una información secreta, es una información disponible, pero sin embargo es algo que hay que conectar, ¿no? Hay que conectar con sus múltiples capas, con sus múltiples ramificaciones, ¿no? Eso es lo que opera el atlas, casi podríamos decir que es un dispositivo, ¿no?, de interconexión. No es tanto que la información sea secreta, ¿no?, como que es necesario conectarla. ¿Funciona así el atlas? Y la otra cuestión que os quería preguntar es, aquí en la exposición hay una instalación y ¿qué ocurre para vosotras cuando parte del trabajo, ¿no?, un hilo, un slang o una jerga, una terminología se convierte en instalación? ¿En qué sentidos contribuye a multiplicar otras posibilidades imaginativas, especulativas, que quizás no son muy diferentes a las del libro, y si tenéis intención de hacer nuevas instalaciones a partir de otros términos? Bueno, la primera pregunta. Porque sí que se ha hablado de las ramificaciones, de la comprensión creativa. Quizás sí es algo de lo que hemos hablado mucho. ¿Cuáles son los matices, las problemáticas a la hora de crear algo comprensible, legible, accesible? Y creo que sí, a la hora de crear esa comprensión nueva, estamos muy conscientes de que estamos hablando de un sistema financiero que tiene que entenderse, tiene que ser legible. Sí, hemos hablado mucho sobre cuántas oraciones. Podría haber sido una exploración poética para mostrar esas imágenes tan bellas y las asociaciones creadas entre las imágenes, pero nosotros llegamos a la decisión de que tenía que ser ensayístico. Quiero decir que queríamos crear nuestros propios argumentos. No solo tiene que ver con comprender los instrumentos financieros relacionados con ese término en concreto. Y no era solamente esa constelación poética.
sino que nosotros queríamos acompañar a las personas con mucha narración a través de los ensayos, porque procuramos utilizar otro lenguaje nuevo. Y también estamos hablando de otro lenguaje, porque siempre la economía siempre es el lenguaje del economista. Y para mí y para Daina también, eso era el principal objetivo, o es el objetivo de todo lo que hago, porque intento contar cuentos sobre el ámbito de las finanzas de manera más atractiva, pero a otro nivel. Y yo creo que es lo que puedo hacer, o podemos hacer con el arte. Y sí, también habrá que hacer hincapié en el hecho de que no estamos hablando del ámbito financiero, sino cómo intersecciona con la ecología. Y son procesos altamente visibles. De esa manera intentamos encontrar un lenguaje y una voz con los que tratar toda esa terminología. Y luego la segunda pregunta, a ver si podemos contestar la siguiente pregunta que tiene que ver con la instalación, la exposición, el trabajo videográfico y si queremos luego extenderlo, ampliarlo. Daina me acaba de decir que si puedo compartir con el público, me acaba de decir que le inspiró tanto la exposición ayer que, bueno, no pudo dormir toda la noche porque estaba, bueno, ensoñando sobre instalaciones futuras. Bueno, maravilloso y sobre todo porque tenemos tanto material ahora y tenemos todo ese formato artificial dentro del Atlas, pero también podemos abarcar mucho más. Queríamos hablar sobre las pancetas mucho más. Bueno, quizás tú podrías decir algo más sobre este tema o no. Bueno, sí. ¿Qué más puedo decir? Sí, hemos ya hecho muchas versiones diferentes de este mismo proyecto. Algunos son más formato libro, algunos más para impresión, pero realmente no sé exactamente cómo decirlo. No queremos necesariamente ampliar, pero sí queremos abarcar más, ¿no? Espacializar, por acuñar un término nuevo. Tenemos que encontrar formas nuevas de acceder a toda esa información, no solamente a través de la publicación. Gracias, hacemos mil una gracias. Pequeña pausa y volvemos a las 12:40 para que tengáis tiempo de tomar un café, retomar energía y volvemos en un ratito con la mesa redonda. Muchísimas gracias.